Damos alabanza a Dios Todopoderoso. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a ir tenemos tiempo, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 8. Jeremías, capítulo 1, versículo 8, y el tema es el leoncillo del miedo, hermanos. El leoncillo del miedo. Esa es su palabra. No tengas miedo de nadie. Vamos a esperarlo si quieres, hermanos. Dice, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nuevamente, Señor, no nos despegamos de esa presencia, Señor, y estamos aquí, Señor, agradeciéndote por tu presencia, porque siempre has estado con nosotros, Padre, pero también pidiéndote, Señor, que nos abras los oídos del entendimiento, también, Señor, los ojos para ver que tú estás allí, Señor, y has prometido, Señor, que siempre estarías ahí. A pesar de las muchas tribulaciones, los problemas, las circunstancias difíciles que podemos manejar, Señor, en este mundo, Padre. Así tú, oh Dios, Señor, nos permites afrontar con valentía cada situación para darte la gloria y la alabanza a ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos tomar tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, Padre, a no ser oidores olvidadizos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. No sé si me ayuda mi hijo con el agua. Sí. Aquí hay una, ahí la tengo. Entonces, mire, hermanos, qué tremendo que Dios se le aparece al profeta Jeremías y le habla y le dice, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Aquí hay unas cosas muy tremendas que uno las puede ver, hermanos, que hay un paralelismo muy hermoso con lo que es el tiempo del primer siglo, cuando se destruyó el templo y los primeros cristianos pues estaban atemorizados, estaban llenos de temor, porque había una casta religiosa que eran los sacerdotes y otra casta que eran los fariseos, y era la casta que dominaban. Y de repente se acerca a uno que le llamaban el rabí, y a los cuales llegó y apuntó Juan el Bautista y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sabía el pueblo y la demás gente que cualquiera que señalara a Jesús y lo aceptara como el Mesías podía ser separado de la sinagoga o también separado del templo. Y algunos hombres, incluso religiosos prominentes, reconocían a Jesús, pero de noche. Tanto así fue lo de Nicodemos. Pero estos hombres, hermanos, decidieron seguir a Jesús. Muchos vencieron ese miedo. El paralelismo está en que en el tiempo de Jeremías había dado una palabra de parte de Dios de que ese pueblo iba a ser destruido, que el templo iba a ser quemado y el rey iba a ser llevado cautivo. Y mire qué cosa tan tremenda, que eso se volvió a cumplir en el primer siglo. El templo fue destruido por fuego, no quedó piedra sobre piedra. Dicen los historiadores, caso de Josefo, de que era un historiador Josefo, de que cuenta de que los romanos, por tratar de sacar el oro de entre las piedras lo quemaron, entonces se derretía. Entonces por eso movían las piedras, por tratar de sacar el oro del templo. Entonces no quedó piedra sobre piedra. Y así Jeremías, la palabra era que Dios le había dado que iba a destruir a Jerusalén por causa de que amaron a otros dioses, por causa de que decidieron tenerle temor a otros dioses, que temor a Dios se fueron su corazón tras ese temor. Entonces
el temor lo que conlleva, hermano, es que nos quita a nosotros el temor a Dios para tener temor a algo más. Y Jeremías, hermanos, se afrontaba con que, bueno, ¿y ahora qué hago? Tú me has dado una palabra. Y hay unos hombres allí que han nacido de su familia levítica, hombres prominentes, de renombre. Y tú me llamas a mí para que yo les diga que va a ser destruida Jerusalén. Y digamos, no les has hablado a ellos. Yo no voy a hablar. Entonces por eso es que dice, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ahora, el paralelismo también se ve cuando aquellos que Dios llamó, hermanos, habían recibido la palabra de Jesús, de Mateo 24, que ese lugar iba a ser destruido. Y ellos sabían que ese lugar iba a ser destruido. Y ahora tenían que llevar esa proclamación, hermanos, de que Jerusalén iba a ser destruido y ese templo iba a ser destruido. Hablando acerca del templo, en Hebreos dice que como que se da la alusión, dice que ese antiguo pacto está por desaparecer. Si ese antiguo pacto está por desaparecer, así también todas aquellas cosas que conllevan ese antiguo pacto. Entonces, lo que quiero yo ponerle en su corazón es que el temor de un hombre sencillo, humilde, de que no pertenecía a esas castas, ahora está en contra de otros que están ahí, llevándoles un mensaje de arrepentimiento. Y en el versículo 3, más atrás, dice, le vino también en sus días de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Este es un nombre que lo vamos a manejar. Hijo de Josías, rey de Judá. Dice, hasta la cautividad de Jerusalén. Vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, estamos en este mismo tiempo que resulta de que la palabra de Dios ha llegado a muchos lugares, pero también de que la han tenido, hermanos, para beneficio propio o para sus propios intereses o su riqueza. Ya ha llegado el tiempo para haber una reforma o llevar una liberación de parte de Dios al pueblo. Entonces, ese mismo tiempo ha llegado donde Dios va a escoger personas, hermanos, para llevar esa palabra. Y muchas veces las personas se ponen y dicen, pero yo, Señor, pero ¿por qué? Hay otros allá, hay otros mejores. Y el Señor dice que toma lo vil, lo menospreciado. Pero para erradicar ese temor de él, en su condición de verse a sí mismo, Dios le dice, Jeremías, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, soy un niño. Y siempre cuando hay temor, hermano, hay excusas. Y dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que enviarás, dice, porque todo lo que te envíe tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, hermanos. En ese libro de Jeremías habla acerca de la destrucción de Judá. Una destrucción, hermanos, que uno dice, qué tremendo, que continuamente Dios le habló a un pueblo, continuamente le habló al pueblo. Saquen sus ídolos, si no sacan sus ídolos, Dios va a traer destrucción, arreglen sus vidas, continuamente. Y ese pueblo tenía un rey que es Sedequías. Ese Sedequías dice en Crónicas que no temía ni a Dios y tampoco al rey de Babilonia. Le daba igual. Entonces Dios le dijo, va a llegar el tiempo, por medio de Jeremías, en que será llevado cautivo. Y no le prestó atención, hermanos. Hasta que vino el tiempo que sucedió de que se llenó tanto de temor
que le llegó a preguntar a Jeremías. En este libro se narran dos cosas. Se narra de que el rey tiene temor por la misma palabra después cuando se ve rodeada la ciudad. Y Jeremías tiene temor. Ahí yo vi dos temerosos. Uno cuando ya se le presentaron las cosas serias. Y Jeremías, cuando es llevada la palabra, le dice: Dios, no temas. Pero cuando vienen unos hombres y le dicen: ayó a Jeremías, es el hombre que habla en contra de los ejércitos, el hombre que le baja el ánimo al ejército, porque dicen de que si pelean van a perder. Entonces agarran a Jeremías que va saliendo y lo echan a un calabozo, hermano. En el calabozo, abajo en el calabozo dice que era como una cisterna y tenía como cieno abajo. Entonces sus pies en cieno, hermano, una oscuridad tremenda. Aquel hombre que estaba luchando con el temor, ahora se presenta valientemente contra el rey. De repente lo saca el rey y le dice: mira, yo quiero que me digas tú, realmente, ¿qué va a pasar? Y el hombre le dice, Jeremías le dice: mira, le dice, Señor, yo quiero que tú me prometas algo. Quiero que tú me prometas que no me mates, que no me vas a matar y tampoco que me vayas a echar de nuevo al pozo. Lo que les digo es que en el proceso del cristiano hay un crecimiento, hermano. Hay una perfección en el amor. Y Jeremías está luchando todavía con él. El rey le dice: yo te prometo que no te voy a echar ahí en el pozo. Para algunos, miren, hermanos, el pozo, hermanos, de un problema puede ser el temor, hermano, de caer ahí, ese lugar. Y Jeremías le dice: bueno, lo que yo te dije es así, vas a ser llevado cautivo, pero arrepiéntete. Ven de nuevo, dice, al arrepentimiento y ven a Dios. Viene y lo pone de vuelta a Jeremías en otro lugar, en el patio de la cárcel. Entonces viene el rey y le dice: nada más quiero, le dice, que no le digas a nadie esto. Cuando Jeremías se da cuenta de la palabra que le está diciendo, otros llegan a preguntarle: ¿qué te dijo el rey? No, pues no dijimos nada, no se comprometió Jeremías. La cosa es que cuando el rey se da cuenta de que lo han rodeado, decide marcharse por una brecha del muro, hermanos. Nadie lo había perseguido. Estaba rodeada Jerusalén, pero nadie lo había perseguido todavía. Y aquella intensidad de miedo que tenía lo hace huir. Es decir, que solito fue a parar a las fauces de ese león, hermano, del león del miedo. El miedo, hermano, es tan tremendo, hermano, que lleva a un pánico extremo. Lleva a una reacción de que muchas veces en ese miedo nos hace, y es otra faceta del miedo, lo que se llama, permítame, es una fobia, es tener una fobia, pero ya eso es un trastorno del mismo miedo, es como un avance del mismo miedo, una fobia. En esa fobia le hace percibir cosas que no son ciertas. Y ese rey llegó a ese momento a percibir de que ya mero entraban y decidió salir. Y salió y llegó directamente a ser casado. Hermano, cuando una de las cosas más tristes de que el miedo puede arrancar a una persona es que el rey de Babilonia, cuando agarró a Sedequías, dice que mató a sus hijos. Entonces el fruto que puede llevar el miedo a nosotros es la pérdida aún de nuestros hijos, hermanos. Y al rey Sedequías le sacaron los ojos. La pérdida de la visión, hermanos, que podamos nosotros llegar a tener ese gran temor por causas que muchas veces no son ciertas. El miedo, hermanos, es una acción psicológica a la cual nosotros, es una reacción psicológica a la que nosotros le llamamos temor. Sentimos que estamos en peligros y nos lleva a tener una ansiedad desmedida y eso se transforma en una fobia. Hay distintos tipos de fobias, hermano. Hay un tipo de fobia, hermano, que le llaman la claustrofobia. No sé si has escuchado, ¿no? El miedo es
a estar encerrado en un lugar pequeño, a estar encerrado en un lugar pequeño. Y esa palabra de miedo significa atemorizar, significa espantar. Estuve revisando porque muchas veces se habla de que la palabra no temas, supuestamente, y se habla mucho y eso se repite bastante y es algo más como una leyenda que como una fábula, porque se dice que hay 365 veces en la palabra no temas y realmente no es así. No hay 365 veces la palabra no temas. Entonces podemos caer nosotros al error muchas veces a estar repitiendo algo. Lo que hay son 330 palabras que se traduce como yaré, que es un temor también, pero hay otras 12 palabras que se traducen como morá, que es también conlleva lo que es un temor supremo, como el temor que tienen los animalitos a los hombres, o una nación pequeñita a otras naciones grandes. Esa palabra también es yirá, es un temor ya como reverencia, hermanos. Entonces, sumándoles son como 385. Pero en sí la palabra no temas aparece como 162, por ahí un aproximado. Entonces, si fuera cierto que la palabra no temas apareciera 365 veces, vaya, una vez supuestamente por día al año, ¿qué haríamos nosotros con este año? Le notifico que es un año bisiesto. ¿Qué es año bisiesto? Un año bisiesto significa de que tiene un día más el año. Es decir, que hoy vamos a tener 366 días, hermano, en este año. Entonces, si estuviera 365 veces no temas, no temas por día, quiere decir que nos llenaríamos de temor ese solo día. Viviríamos afligidos, hermano. Y ese día es el día que se le añade a febrero, que va a tener hoy 29. Este es un año, hermanos, muy especial en lo profético. Y es un año, hermanos, donde se va a repetir esto mismo para 4 años más. Mucho se nos ha hablado, incluso por medio de otros hermanos, que es un año en el cual va a haber muchas pruebas y muchas tribulaciones para muchos hermanos. Entonces siempre el Espíritu dice en el libro de los Hechos que se levantó un profeta entre medio del pueblo diciendo va a haber hambruna, guarden. Entonces, y ya se nos ha hablado de que es un año difícil, hermanos. El que pueda tener, guarde de bendición. El que no, Dios nos sustenta. Amén. Entonces, esa palabra, lo que es fobia, hermanos, es una distorsión, incluso provoca ansiedad y lo que caracteriza es un miedo intenso, desproporcionado, irracional. La fobia anula las facultades de decisión y de sentido común, hermano. Impulsa a una persona a cometer cosas incoherentes, como le pasó al rey Sedequías. El rey estaba para defender la ciudad, supuestamente, y vio una abertura y salió corriendo y ahí nomás fue presa. Recuerdo, hermanos, de que hace mucho tiempo estábamos con mi esposa y con los niños en el viaje aquí a Estados Unidos. Y se nos acercó alguien a decirnos a nosotros, si no nos pagas la cuota, entonces te vamos a matar a ti y a las niñas. Y eran las 11, 12 de la noche, hermano. Y ahí no conocíamos a nadie, pero sí conocía a ese Dios vivo, hermano. Amén. Y entonces dije yo, no. Lo que supe intensamente es que era un miedo que me quería provocar. Y le digo a mi esposa y mi esposa se llenó de temor, de pánico. Entonces, hermanos, si nosotros escuchamos esas palabras de miedo y de pánico y las aceptamos en nuestro corazón, entonces transforman ese pensamiento, esa palabra se inyecta y transforma ahora nuestra actitud. Entonces, si vendría nosotros y nos absorbiéramos de ese miedo, solo había un lugar en ese sitio donde había luz y era una plaza pública. Si nos llenábamos de temor,
En esa plaza pública era la más segura en la que podíamos estar. Si nos llenábamos de temor íbamos a ir a otro lado. Íbamos a ser presa fácil. Y continuamente se nos decía ya más adelante, le puedo matar a las niñas, le puedo matar a las niñas. Hermanos, teníamos que abandonarnos nosotros en las manos de Dios. O podíamos llenarnos nosotros de un temor y hacer una cosa incoherente, hermanos. Entonces, ahorita nosotros miramos, hermanos, una noticia, hermanos, que impactó a la comunidad cristiana. Y fue el ataque que hubo en la iglesia de Texas. Resulta, hermanos, de que alguien entró, tiroteó, y ya habían profecías que iba a pasar eso, iba a pasar eso. Entonces dicen unos, hermano, entonces, ¿para qué vamos a ir a la iglesia, verdad? Sí. La fe de todos va a ser probada, hermanos. La fe de todos va a ser probada. Recuerdo en el 2020 que le dije en ese tiempo al pastor que estábamos, le dije, yo soñé, le dije, que alguien se me presentaba aquí y me presentaba como una temperatura, como un reloj de temperatura, donde bajaba ese reloj de temperatura y ya había pasado lo azul y era el principio de lo rojo, y me decía, si con dificultad se habían salvado, ahora con más dificultad se van a salvar. Y le dije yo en ese entonces al pastor lo que había pasado, y supe desde ese momento que los tiempos que estamos viviendo y que se acercan son tiempos difíciles. Son tiempos en los cuales la gente se va a llenar de temor, se va a llenar de miedo o de pánico. Entonces, nosotros tenemos la decisión de creerle a Dios y llenarnos de su amor y rechazar el miedo o sucumbir a ese miedo, a ese pánico. Ese es un tipo de leoncillo, hermanos. Y me podría decir, pero hermanos, ese leoncillo come gente. Ese leoncillo mata gente. Sí, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener una fe nada más pegada con saliva? ¿O realmente vamos a ser probados en todas las cosas? Jeremías le dijo, Dios, no temas, yo estaré contigo. Y cualquiera dijera, Señor, no temas, yo estaré contigo. Y después lo llevaron a la cárcel, lo metieron en el cielo, después llevaron cautivo. ¿Qué pasó con aquellos profetas? Todos murieron. ¿Qué pasó con todos los apóstoles? Todos murieron. ¿Qué pasó? Hermano, se nos ha dicho de un principio, si el justo, hermano, con dificultad se salva. Es necesario las pruebas y las tribulaciones y las tormentas. Es necesario porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Es necesario. Dios estará ahí, Dios estará guardándonos, cuidándonos. Recuerdo en una ocasión, hermanos, que estaba pasando un problema tan difícil, hermano. Y mi corazón se llenó de temor que yo dije, yo de aquí no hay salida, hermano. No hay salida, dije yo aquí. Y ese día sueño, hermano, de que estoy peleando con una fiera, hermano. Y empezaba a llorar en el sueño porque no hallaba cómo zafarme. No hallaba cómo. Y era un temor terrible. Lo raro, hermano, es que me logro, no sé cómo, hacerle así. Y cuando me veo, ni un aruñón, hermano. Nada. Y cuando vi la bestia, hermano, esa fiera, no tenía dientes, hermano. Y yo me levanté, hermano. Yo no me levanté con miedo, me levanté riéndome, porque muchas veces en el miedo y en el pánico creemos cosas que no están allí, hermano. Le traigo yo tal vez a usted, tal vez cuando estuvo pequeño y se levantaba en la noche, tal vez a tomar agua o al baño, y miraba en la noche cómo se movía algo, y usted decía, no voy porque tengo miedo. De repente alguien prendía la luz y miraba que era la cortina que se movía, hermano. Porque lo que provoca el miedo y el pánico es eso. Trata de quitarnos a nosotros la verdadera visión, el verdadero propósito de nosotros. A Jeremías le quería quitar eso, su verdadero trabajo para lo cual Dios lo envió. Y Dios tuvo que salir al encuentro y decirle, yo tengo todo en tus manos. Yo tengo tu vida en tus manos, tu salud en mis manos, tu economía en mis manos, yo tengo todo. Aunque lo perdiéramos todo, hermano,
Estamos completos con Él. Aunque lo tuviéramos todo, estamos completos con Él. Tenemos que contentarnos, como dice el apóstol Pablo, teniendo todo y no teniéndolo nada. Dice Proverbios 29, 25, hermanos, lo puedan buscar, hermanos. Proverbios 29, 25. El temor, dice, del hombre le pone trampas. Es decir, el miedo que siente le pone trampas. El que confía en Jehová está salvo. Hermano, en el 2000 en mi país pasó un acontecimiento que le estaba diciendo a mi hermano que fue un proyecto que el gobierno llevó. Y es que empezó a decirse por todos los medios que las pandillas o las maras estaban atacando las escuelas, los hospitales, estaban atacando los negocios, los lugares de gobiernos, los locales. Y la gente empezó a correr de aquí para allá. Tanto así que había un local del gobierno donde se sacaban las licencias y las placas de los vehículos, que hubo una persona que quebró el vidrio de donde estaba. Se quebró el vidrio de la ventana por el temor grande que dijo, cerraron las puertas y aquí no hay nadie. Yo voy a salir. Las personas empezaron a correr y en esos tumultos se golpeaba la gente. Cuando empezaron a decir, y es que alguien dijo, y empezó a provocar el miedo y el pánico. Mire lo que puede provocar una palabra de miedo y de pánico. Le decía a un joven, le decía, el evangelio es hermoso. Es que, hermano, yo le digo que me voy a meter con todo. Hermano, le decía, no impongas temor en la otra persona. No impongas temor. Porque el evangelio es hermoso. No, el evangelio es por amor y por gracia. Uno aprende a ser reverente por ese mismo amor. Pero no podemos llenar a la gente de temor. Predicamos la palabra a la gente que viene por un miedo, por ese mismo miedo se va. Pero la gente que aprecia y sabe lo que es el amor de Dios se queda por ese amor. Entonces, no podemos llenar a la gente de ese evangelio también de temor. En estos tiempos, hermano, lo que se está llevando a cabo es, yo no sé si lo han escuchado, es una ideología del miedo. Hermano, ¿y qué es eso de esa ideología? Bueno, son formas de pensamiento que si uno las acepta, pueden transformarlo a uno en lo que ellos quieren. ¿Cómo es eso? Bueno, de repente usted escucha en todas las noticias, como ejemplo, esa noticia que pasó, ese ataque que pasó en esa iglesia. Hermano, qué raro que usted publica el evangelio acerca de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por todos y no se vuelve viral. Ahora una noticia de esa sí. ¿Qué es lo que quieren provocar? Y de repente en la noticia, hermano, me encuentro con que dice 20 muertos tiroteados allí. Y uno indagando, uno se encuentra que la persona que murió realmente fue la que atacó. Y el niño que salió herido que llevaba. ¿Quién hace esas noticias? ¿Quién provoca o quién está provocando el pánico o el miedo? Una de las ideologías del miedo también es que se le presenta, y aún los políticos o los poderosos se prestan a eso, porque quieren cambiar a la sociedad y que abandone sus principios y sus valores. Y es que le dicen, no, es que los inmigrantes, ustedes tal vez han escuchado, solo vienen a matar, a robar y a destruir. Llamero nos dicen Satanás, hermano. Llamero. Solo a eso vienen, dice. Y de repente cuando ve quién les corta el pasto, hermano, un inmigrante. Cuando ven quién le hace allá, un inmigrante. ¿A quién utiliza que le laven un inmigrante? Entonces, quieren, hermano, promulgar el miedo. Y por medio del miedo, entonces promover leyes que van en contra de sus propios principios. ¿Como cuáles, hermano? Bueno, decir, mire, hermano, tanto ataque cibernético, mire, déjenos a nosotros todos sus datos y nosotros los guardamos. Déjenos a nosotros todas las cuentas de su banco
y nosotros la guardamos. Solo póngase ahí un chip, hermano, en la mano derecha y usted va a estar seguro. Porque el ser humano lo que quiere es seguridad. Ellos implementan el miedo o el temor por la única razón que quieren brindarle a usted un producto, y el producto es la seguridad. Crean la necesidad para brindar después lo que necesita el ser humano, ya cuando está ahogado en ese temor, hermanos. Entonces, dice Apocalipsis 6:16, solamente lo voy a leer, hermanos, que dijeron los ricos, cubren los montes pues, de la gloria del Cordero. Es decir, de que en los postreros tiempos, hermanos, y esto fue dicho hace 2000 años, el mundo estará lleno de temor, de miedo y de pánico. Esos mismos ricos le van a decir, y decían a los montes y a las piedras, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Miren cómo, esa es una visión de cómo ellos lo ven, de cómo ellos lo ven, no como realmente es. Dice, y Hechos 14:20, hermanos, apúntenlo nada más, que es para que ustedes lo puedan leer, donde dice que es necesario, hermano, que entremos por muchas tribulaciones. Es necesario, es necesario. Y de esto, hermano, no estamos hablando de un evangelio, hermano, light. No es un evangelio light, es un evangelio de compromiso, hermano. Es un evangelio donde aún nuestro Señor padeció. Y todos los que vinieron de Él padecieron y firmaron con sangre lo que habían experimentado. Ninguna mentira se sostiene con la muerte, hermano. Al final, cualquier hermano que va a estar confesando algo, se enfrenta con una prueba, esa prueba va a ser decidir si es la fe verdadera o es una fe falsa, una fe fingida. Las pruebas nos hacen ver eso, lo que somos, hermano, lo que tenemos. A Jeremías, hermano, esa palabra que estaba confesando, les decía mentiroso. Cuando lo llevaron al cepo y lo sacaron, cualquiera hubiera dicho, bueno, ya salía, mejor ya no sigo confesando tu palabra. ¿Sabe qué dijo Jeremías? Dijo, aunque he querido, Señor, no hablar más de tu palabra, siento un fuego aquí en mi corazón que me quema. Amén. Me quema. ¿Siente usted ese fuego, hermano? En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, Dios no nos ha abandonado. Dios está con y en nosotros. En medio de esa prueba, lo que va a rugir es el león de la tribu de Judá, hermano. Nosotros nos podemos llenar de temor, la tierra puede temblar, hermano, pero ese monte no tiembla, hermano. Nuestro Dios no tiembla, hermano. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Dios permanece fiel, hermano. La forma de cómo nosotros podemos combatir ese miedo o ese pánico, hermano, es doblando nuestras rodillas, hermano, y presentarles a Él la ansiedad que nosotros podamos tener, hermano. Podamos decir, ay, hermano, ¿cómo salgo de esta situación, hermano? Tal vez económica. Tal vez Dios quiere destruir ese miedo a perderlo todo, como el joven rico. El joven rico tuvo ese temor, hermano. Sí, decimos nosotros allá, perdón, hermanos, pero decimos, se paniqueó, decimos nosotros. Entonces, cuando el Señor le dijo, agarras tus riquezas y dales a los pobres. No, dijo, le entró un temor. Nosotros vamos a ser probados, hermano. No es que Dios nos quiere tener viviendo en la pobreza. Lo que Dios nos quiere enseñar es que amas más el dinero que a mí. Amas más tus bienes que a mí. Todo el pueblo de Israel fue probado, hermano. Todos nosotros vamos a ser probados. ¿Cuánto me gustaría decirle a mí, a un creyente que venga? Dios te va a bendecir, no vas a pasar por pruebas, vas a ir de victoria en victoria, eres un hombre de éxito, todo lo que hagas prosperará. Sí, hermano, pero como vaya prosperando su alma, como vaya conociendo al Dios vivo, hermano. Porque lo que primero que Dios quiere en nosotros es tratar nuestra alma, hermano, tratar nuestra vida, que podamos nosotros rendirnos, hermano, decir en medio de la enfermedad, tengo temor a la muerte. Hay muchos temores. Hay unos que tienen temor a vivir, hermano. Sí, temor a vivir. Sí, hermano, temor a vivir. ¿Cómo es posible, hermano? De repente
pues, ¿quiere poner una compañía? No, dice, porque si fracaso. No. Tengo temor a estudiar. ¿Por qué tal si no soy tan bueno y fracaso? Temor hermanos, a tener una buena esposa, a tener un buen esposo. ¿Por qué? Porque la llenaron de temor o lo llenaron de temor diciendo que, ¿para qué te casas? Te va a engañar a la primera. Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y lo llenaron de temor. Hermano, parte de la vida es esa. Es disfrutar de estar con una persona, hermano. Entonces, el temor o la fobia también es producido por un trauma, hermano. Algo que le pasó a una persona, hermano. Perdónenme, hermano, si lo lleno de testimonios, pero es la manera de decirle esto, hermano, del temor. A mí me habían agarrado, hermanos, ya para matarme, hermano, unos pandilleros, y me dijeron, dobla tus rodillas. Y yo me hinqué, hermano. Yo dije, hasta aquí, finito. Me quitaron mi camisa, casi desnudo. Y cuando iban a cerrojear la pistola, hermano, no les dio. Clic, decía. Y el tipo se enojó tanto, hermano, que me dio con la cacha la pistola. Recuerdo que me iba a desmayar así y medio me sostuve y me rajó la cabeza y me puse la manta, ¿verdad? La cosa es que me fui para la casa. Eso fue un show de que vino la policía, los persiguió. Cuando me miraron en la otra esquina me querían disparar de vuelta, me hice a un lado. La cosa es que llegué, hermano, pero pasé 2 semanas que no podía comer, hermano. Todo lo vomitaba, me puse bien delgado y me llevaron a la clínica, me trataron allí, me dieron suero, me recuperé. Le cuento que yo no salía de la casa, hermano. Tuve fobia. Yo estaba adentro de la casa y no podía poner un pie afuera y yo no me podía explicar qué me pasaba. Salía y me sentaba así, fue lo único que hice afuera. Tuvo que pasar un tiempo largo para que yo tuviera la confianza de poder salir. Hermano, muchas personas no vienen a Dios porque también le pusieron esa fobia en su corazón, hermano. Dios, hermano, de que aquel que desea bendecirnos de una manera sobreabundante en el espíritu, con nuestra familia, restaurarnos nuestra familia, restaurar nuestros hijos, nuestra manera de pensar, hermano. Y por medio de esta fobia lo dejaron escondido en el cepo, hermano, allí en lo oscuro. Miedos, hermanos, a que posiblemente una persona pueda decir, yo tengo miedo a morir, tengo miedo esta enfermedad que tengo. Nosotros miramos que el apóstol Pablo, quiero que lo lea, hermanos, en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. El apóstol Pablo, hermano, un hombre de ejemplo para Timoteo, un joven que había experimentado la grandeza de Dios, y llega el momento en que él tiene que afrontar el ministerio. Y Pablo le llama, lo que es 2 de Timoteo. Sí, 2 de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo 1:7. Llega el momento de afrontar el ministerio y entra en temor. Y Pablo le habla y le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y es que, hermano, el temor lo va a hacer 2 cosas, únicamente 2 cosas. O usted obedece a Dios, y eso es cobardía. Dice Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, hermano. O, hermano, usted se aleja de Dios, hermano, se aleja de Dios, o es valiente. Son las 2 cosas, o es una persona valiente o es un cobarde. ¿Por qué el miedo puede provocar que nosotros nos avergoncemos del Evangelio? El miedo puede llegar a eso.
a que nosotros nos avergoncemos de este glorioso evangelio por miedo a morir. En esos momentos había una persecución y todo aquel que empezaba a predicar el evangelio o era llevado en cárcel o era denigrado. En estos tiempos, hermano, usted dice, soy cristiano, lo tienen como una etiqueta favorable, pero hace 20, 10 años, 30 años no era así. Lo tenían por los protestantes, no, de lejitos. Hasta ahora es que se está llevando, pero va a llegar un tiempo, hermano, donde ya se está comenzando. Entonces, cristiano, ustedes que empiezan y hablan y no aceptan las ideologías del género y las otras ideologías, ustedes que no soportan a los demás. Entonces, Timoteo se había avergonzado de que cuando le predicaban, le decían, Timoteo, ¿y tu apóstol o tu pastor dónde está? En prisiones. El pastor de Timoteo estaba preso, hermano. ¿Usted qué diría ahora de una ovejita que le diga, no, se está ya viviendo, anda de viaje, qué sé yo, en Arabia? No, el pastor de Timoteo estaba preso. Y él le dice, no temas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las cosas que debemos tener, mire. Pero el número 5 le dice algo que es necesario para combatir el temor. Le dice, trayendo a la memoria, es decir, que cuando usted, hermano, empiece a temer, decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Traiga memoria lo que es Dios. Traiga memoria las promesas de Dios. Traiga memoria que no va a estar solo y no ha estado solo. Dice, una fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. De aquí, 6, hermano, dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, así como le dijo a Jeremías, antes de nacer, yo te santifiqué. Dice, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito suyo y a la gracia. Porque se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, quien estaba hablando ahí era un hombre que ya había avanzado en ese camino y había luchado con esas fieras del miedo y del temor y las había vencido. Hasta el grado de llegó a decir, hermano, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El diablo le podía decir con todas las profecías que habían acerca de que Pablo, si subía a Roma, iba a morir. Está bien, más cerca me acerco de Cristo. Más rápido voy. Y si me quedo, predico el Evangelio. Así que las dos son para mí ganancia. Pero hoy en día nosotros podemos ver de que el evangelio que en muchos lugares se pueda predicar es un evangelio de que llevan a las personas a amar las riquezas. Entonces no se quieren ir, no les gusta el arrebatamiento porque están bien aquí. Entonces nosotros debemos de saber de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un evangelio conforme a obras, hermanos, que solamente es aquí nada más, sino es que también hay una herencia en los cielos, que es mejor que esta. Aquí el ladrón, hermano, roba, allá no. Aquí se corrompe todo, allá no. Entonces esa es nuestra herencia. El amor, hermanos, el perfecto amor es el amor que vence al mundo, hermanos. Dice, con este texto quiero terminar, que me acompañe mi esposa, dice, por nada estéis afanosos.
Por nada estéis afanosos. En Filipenses 4, 6 al 7 lo pueden escribir. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego con acción de gracias. Y ahí en ese momento, hermanos, cuando nosotros presentemos nuestros temores delante de Dios, el temor, hermanos, a perder un trabajo, el temor a perder un hijo, el temor a perder una familia, en ese momento nosotros podemos presentarle a Dios esa petición y esa ansiedad. Y entonces dice, el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí es como Dios nos guarda, miren, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en 1 Juan 4:18 dice, y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, hermano, como lo que estábamos leyendo. Aquella persona que se amedrenta lleva castigo, hace cambiar los pensamientos, imagina cosas que no tienen, que no son. Pero aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que el camino de Cristo es una perfección, hermano. No nos sintamos bien, no nos sintamos mal, es decir, que no hemos alcanzado todavía un nivel. Todos necesitamos seguir caminando para conocer ese perfecto amor que echa fuera el temor. En ese perfecto amor, hermanos, Adán, la primera palabra que le dijo a Dios después de pecar fue: tengo miedo. Tengo miedo. Fue la primera palabra. Hermano, que nosotros podamos presentarles a Dios nuestras peticiones. Si el mundo nos quiere arropar con miedo, con pánico, podamos decirle: Señor, tú eres mi provisión. Se dice que va a haber escasez, se dice que va a haber... Yo estoy seguro en ti, Señor. Estoy seguro en ti. No tengo temor lo que pueda hacer el hombre. En tus manos está mi vida. Desde antes de nacer me conoces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, susténtanos con tu palabra. Aquellos discípulos tuyos, Señor, se llenaron de miedo y de pánico. Se reunieron 500 en el aposento alto y solo 20 prevalecieron, Señor. A esos tú llenaste de poder, de amor y de dominio propio. Esos fueron los cuales, Señor, perseveraron, Señor, unánimes. Ayúdanos así también perseverar unánimes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rechazamos y reprendemos todo espíritu de temor, Señor. Que nuestros pensamientos sean Cristo. Que nuestra seguridad sea Cristo. Que nuestro levantar sea Cristo. Que nuestro acostar sea Cristo. Señor, que nuestro andar sea Cristo. Todo Él, Señor, llene nuestro ser. Todo nuestro pensamiento llene Él, Señor. Porque nuestra seguridad está en Él. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. No tememos a esos leoncillos, Señor. Porque para ti son leoncillos, para nosotros pueden ser leones. Pero tú estás con nosotros, Señor. Tú cuidas, Señor, a lo que llamas. En el nombre de Jesús, pueda presentarle usted al Señor esas peticiones que también lo han agobiado, decisiones por las cuales también no fueron las decisiones correctas. Pueda presentarle al Señor ese temor tal vez que ha tenido en su corazón. En el nombre de Jesús.